Medición de características acústicas del maniquí acústico Domiger individualizado. El sonido llega a nuestro oído a través de distintos caminos, no solamente a través del camino directo, sino a través de reflexiones producidas en paredes, techos y suelo. Además está la dispersión del sonido en nuestro cuerpo, en especial torso, cabeza y hombros, antes de llegar a nuestros tímpanos. La forma y tamaño de nuestros cuerpos varía dependiendo de la persona, por lo que para saber cómo la geometría de un individuo afecta al sonido se hace una medición acústica. Esta medición acústica consiste en la reproducción de un estímulo a través de un parlante que es capturado por dos micrófonos en el oído de la persona. Esta medición se puede hacer para cientos o miles de posiciones. Al ser tantas posiciones, el tiempo que dura esta medición es bastante largo, por lo que se hace muy cansado para el individuo. Actualmente existe un método alternativo que se realiza con un dummy head montado sobre una mesa giratoria a una distancia específica de un arco con un arreglo de parlante. Esta medición no suele tomar más de 5 horas. La respuesta que se captura gracias a la medición es una respuesta que demuestra cómo un oído recibe un sonido desde un punto en el espacio y tiene por nombre Head Related Transfer Function. Esta respuesta describe cómo una onda de sonido es filtrada por la difracción y propiedades reflectoras de la cabeza, pinna y torso. Biológicamente, el prefiltrado que sufre el sonido por estas estructuras externas ayudan en la localización del sonido. La posición de la fuente está dada por un sistema de coordenadas esférico, donde R representa la distancia al centro de la cabeza, θ representa el plano horizontal o azimutal y Φ representa el plano medio o el plano de elevación. Además, está definida por la presión de sonido que se mide en el canal auditivo, partido o dividido por la presión de sonido que se mide en el centro de la cabeza del maniquí, pero con la cabeza ausente, solamente con un micrófono en esa posición. Para contextualizar, voy a explicar la motivación de este proyecto. Mi tesis es parte de un proyecto que tiene como objetivo la generación de modelos de cabeza y oídos 3D individualizados para la obtención de HRTF individualizada, con la finalidad de realizar experimentos de localización. Como primera parte del proyecto consiste en mediciones de PINA o RTF. La pregunta aquí es si las réplicas de PINA son adecuadas para la obtención de HRTF individualizada. Para obtener esta respuesta, lo primero que hay que hacer es implementar el sistema de medición. Luego de esto, realizar las mediciones para la obtención de RTF o E-Related Transfer Functions para finalmente analizar los resultados. Los materiales que se necesitan para estas mediciones son las réplicas de las pinas, que son obtenidas en base a estos moldes. ¿Cómo funciona? Este molde se cierra, se vierte un material de marca Smooth-On, se espera unos 30 minutos, se vuelve a abrir y se retiran las réplicas que se pueden ver aquí en pantalla. Estas réplicas son en base a esta gras de referencia, por el cual el molde está hecho en base a esta gras de referencia. Por lo tanto, las réplicas deberían ser idénticas a esta gras. La plataforma que se ocupa para esta medición es la que se puede ver en pantalla. Aquí está la estructura donde va montada las pinas. Sistema de medición. Este sistema funciona de la manera siguiente. A través del computador, con la herramienta de MATLAB y Toolbox, que es para el procesamiento de señales acústicas, se genera un barrido de frecuencia, el cual es reproducido por el parlante Yamaha HDS5. Este estímulo es capturado y grabado por el micrófono de marca Bayer Dynamic, el cual está colocado en el canal auditivo de la réplica, para posteriormente ser procesado y analizado nuevamente en el computador. ¿Cómo se hace este proceso de medición? Se tienen las tres réplicas, una a una se colocan sobre la plataforma
y se van haciendo las mediciones en los grados correspondientes. En nuestro caso elegimos 0, 90 y 120 grados. La señal de excitación corresponde a un barrido de frecuencia con una duración de 1.486 segundos, con una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz. El rango de la medición va entre 1 a 20 kHz. Los resultados fueron los siguientes. Esta es una comparación hecha en 0 grados, donde se muestran las gráficas de las tres pinas, la original, verde oscura y verde clara. Se puede comprobar que la diferencia entre las réplicas es ínfima, por lo que se puede decir que son iguales. Además, se observa que en el espectro se comportan de manera similar, muy similar al original, presentando los picos y caídas donde corresponden. Lo mismo se puede apreciar en la medición hecha en 90 grados y en 120 grados. Para finalizar con una comparación de potencia acústica entre los tres grados elegidos. A simple vista se puede notar que las diferencias son mínimas en los tres ángulos. Todo esto lo quise llevar a números con una tabla donde registré los distintos valores de magnitudes para las distintas bandas de frecuencia, obteniendo diferencias de no más del 2% con respecto a la GRASS original, sacando la conclusión de que el método es el adecuado para realizar esta réplica individualizada. Mediciones de HRTF. Ya entrando de lleno en lo que es el proyecto, se procede a realizar las mediciones de HRTF con la plataforma que se ve en pantalla. Esta plataforma fue diseñada junto a Sebastián Jofré y cumple con el objetivo de realizar giros graduales hasta de 1 grado para realizar estas mediciones. Estas mediciones van a ser hechas cada 5 grados. El sistema de medición es similar al anterior, al de las pinas me refiero, en el cual también se genera un barrido de frecuencia, el cual es reproducido por el parlante. Este es capturado por los dos micrófonos que se encuentran en el canal auditivo del maniquí y luego se procesan nuevamente en el computador. Otra prueba previa que se hace antes de realizar las mediciones de HRTF fue una prueba de omnidireccionalidad hecha al micrófono, hecha con los siguientes esquemas vistos en pantalla. Lo primero que se hizo fue colocar el micrófono apuntando hacia arriba con respecto al parlante, a la misma distancia con la que se harán las mediciones de HRTF, que son 1.5 metros, para luego hacer una segunda medición con el micrófono apuntando hacia el parlante. La finalidad de esta prueba era ver la omnidireccionalidad del micrófono. ¿Qué significa esto? Que independiente de la posición del micrófono, como se ve en pantalla, la potencia acústica debería ser la misma para ambas posiciones, pero los resultados arrojaron diferencias de hasta 20 decibeles en algunos rangos de frecuencia, como se muestra en pantalla. Esto quiere decir, o se llega a la conclusión, de que la posición más conveniente para realizar las mediciones es la que el micrófono apunta hacia el parlante, ya que es la que tiene mayor potencia acústica, mayor magnitud en todo el rango de frecuencia. Otra prueba que se hace previa a la medición de HRTF es una prueba de centrado. La prueba de centrado va a servir para la obtención de la medición de referencia y también para cuando se necesite medir con el maniquí. ¿Cómo se hace esta prueba? Esto es una vista desde arriba. Lo que hice fue colocar un parlante situado a una distancia de 1.5 metros, donde hay un punto elegido que está a 1.5 metros del parlante, y con el micrófono lo fui variando cada 3 centímetros en 4 posiciones distintas, con el objetivo de ver la variación que sufriría en el espectro
con estos cambios de posiciones del micrófono. Los resultados arrojaron variaciones de menos de un decibel en todo el rango de frecuencia, por lo que se puede decir que el centrado no necesita ser tan exacto, logrando un margen de error de al menos 3 centímetros en este caso, más o menos 3 centímetros. La primera medición que se realiza es la medición de referencia. Como ya lo dije en diapositivas anteriores, la HRTF está definida por la presión medida en el canal auditivo partido por la presión medida en el centro de la cabeza, pero con la cabeza ausente. Por lo tanto, esta medición se hace solamente con un micrófono y el parlante, el mismo radio en el que se hace la otra medición. El resultado es la línea en azul que se puede ver en el gráfico. Si esta medición de referencia se resta a la medición hecha al dummy head, lo que vamos a lograr ver es lo que realmente le hace la oreja al sonido incidente en ella, como se muestra aquí en el siguiente gráfico, ya que la medición se referencia a cero, por lo tanto ya se puede ver que en este rango de frecuencia hay un aumento de unos 2 a 3 decibeles. Luego de 2 a 6 kHz, más o menos, hay un aumento más grande de hasta 12 decibeles, 10-12 decibeles en esta zona. Eso es lo que hace, esta es una zona del canal auditivo. Luego viene la cancelación característica producida por la pina, en este rango entre 6 y 10 kHz, más o menos. Esta cancelación tiene una explicación que se basa en el ángulo de incidencia del sonido y se produce básicamente por la interferencia que se crea entre el sonido de camino directo y el sonido de camino reflejado como se ve en pantalla. Esta cancelación varía dependiendo del ángulo de incidencia de esos dos sonidos, aumentando o disminuyendo su frecuencia en el espectro. Otro análisis interesante para hacer en esta HRTF es ver cómo va cambiando la cancelación producida por la pina con respecto al ángulo de elevación. Lo que hice fue separar nuevamente las HRTF por oído. Y bueno, lo primero que se puede ver es que estas cancelaciones, estos nodos son prácticamente idénticos en ambas orejas, 10.78 kHz, 10.71 kHz, por ejemplo, en 0 grados. Y la característica que quería mostrar es que mientras mayor elevación se tiene, este pic se va desplazando en la frecuencia, va aumentando a medida que aumenta la elevación. Ya en 20 grados, este pic se encuentra en 11.4 kHz y en la otra oreja en 11.05 kHz. Hice una comparación más que es en 45 grados, ya que medí dos ángulos de elevación que son 20 y 45 grados. Ese pic, o sea, esa cancelación se encuentra en 12.15 kHz y 12.14 kHz. Para finalizar con el objetivo final de este proyecto, que es la comparación con la base de datos de Alemania. Los grados elegidos fueron 0 grados, 90 y 270 grados, sin elevación. Son grados representativos. Por ejemplo, en 0 grados, arriba aquí tenemos la medición hecha en el Instituto Alemán. Abajo tenemos la realizada en la sala perteneciente al Laboratorio de Acústica y Vibraciones. A mi parecer, los resultados están bastante buenos. Ambas mediciones tienen un patrón bastante similar. Lo que se puede observar es que la cancelación característica de la pina en ambas mediciones está alrededor de los 11-12 kHz, la de nosotros más o menos, 11-12 kHz.
Lo que sí se puede destacar es que el centrado que se logró en el laboratorio creo que fue de mucho mejor forma del que fue realizado en Alemania. Además, se sigue con una comparación en 90 grados. Arriba la tenemos en el ITA, abajo la de nosotros es 270 grados. ¿Por qué 270 grados? Porque el sentido de giro de la plataforma de nosotros es sentido horario. En el ITA es sentido antihorario, por lo tanto el 90 grados del ITA es el 270 grados de nosotros. Donde también se repite un patrón similar en ambas mediciones, presentándose las cancelaciones características en este grado, más o menos en las mismas frecuencias. Finalizando con una medición 270 grados del ITA, que es el 90 grados de nosotros, también repitiéndose el patrón con las cancelaciones características de estas mediciones en las mismas frecuencias, más o menos alrededor se puede ver aquí la primera cancelación de la pina a los 7, no, a los 9 kHz, más o menos 9, 8 kHz, luego a los 15 más o menos kHz. Con las mediciones se comprueba que ambas réplicas se comportan de manera idéntica en todo el rango de frecuencia, habiendo variaciones mínimas menores a un decibel en algunos puntos, además de que su comportamiento se asemeja de gran manera a la pina de referencia Gras, presentando un espectro que confirma que el método de réplicas es adecuado para generar más modelos. Como el método es adecuado para la generación de modelos 3D y las posteriores mediciones de HRTF individualizadas, se puede continuar con el experimento de localización de audio 3D. En cuanto a las mediciones de HRTF, la identificación de la primera reflexión es un paso previo muy importante, ya que nos permite simular un ambiente libre de reflexiones, eliminando perturbaciones en las mediciones. Para realizar las mediciones, la posición del micrófono debe ser apuntando al parlante, ya que las pruebas de omnidireccionalidad demostraron que no cumple la expectativa, al disminuir la potencia acústica de manera considerable si se modifica esa posición. Para la medición de la señal de referencia, el centrado del micrófono es un punto importante, pero debido a las pruebas realizadas se comprueba que no es necesario que sea de manera exacta, generando variaciones menores de 1 decibel con un margen de error de más o menos 3 centímetros con respecto al centro de la cabeza. Con la prueba de distancia se pudo comprobar que el espectro no sufre variaciones para distancias mayores a 1.5 metros. Con esto se procedió a realizar las mediciones con los pilares cambiando la altura de los parlantes para alcanzar el ángulo de incidencia requerido. Gracias al análisis de amplitud con las HRIR en el dominio del tiempo, se ve como ésta va disminuyendo en la oreja contralateral al sentido de giro y aumentando la ipsilateral, también corroborando la ambigüedad que se produce en las posiciones frontal y trasera al ser sus niveles de magnitud casi idénticos. Es por esto que cuesta tanto identificar fuentes de sonido si uno tiene los ojos cerrados al estar o al frente o atrás. Esa es la ambigüedad frontal o trasera que se menciona. En el análisis de HRTF se comprueba que a medida que la frecuencia aumenta, las magnitudes van cambiando debido al ángulo de incidencia del sonido, y esto se atribuye al efecto causado por la pina, cabeza y canal auditivo. Además se muestra cómo la cancelación producida por la interferencia del sonido directo y reflectado en la pina va aumentando en su frecuencia a medida que el ángulo de elevación también lo hace. Para finalizar, en las comparaciones con la base de datos alemana, se llega a la conclusión de que el equipamiento y metodología para las mediciones son las adecuadas al presentar un patrón similar en sus espectros, con un buen margen de mejora al establecer un mejor lugar para realizarlas.